El Señor les bendiga. Bienvenidos, hermanos, todos a este domingo de resurrección. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta mañana. El título de nuestro estudio es ¿Para qué resucitó Jesucristo? Y vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, desde el verso 1 hasta el verso 8. ¿Para qué resucitó Jesucristo? San Marcos capítulo 16, desde el verso 1 hasta el verso 8. Amén. Muy bien, dice así, hermanos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Pueden sentarse, hermanos. ¿Para qué resucitó Jesucristo? La resurrección del Señor es el punto culminante de esta celebración que tradicionalmente llamamos la Semana Santa. Pero lamentablemente, la tradición, si nosotros nos damos cuenta, celebra con mucho colorido, con mucha dedicación, con mucha elaboración la pasión del Señor, su humillación y su crucifixión. En todo eso se esfuerzan por celebrar ese dolor, ese sufrimiento, ese proceso tan terrible al que fue sometido el Salvador del mundo antes de su muerte. Pero el día de la resurrección llega y ya todo aquello ha pasado. El día de la resurrección pasa inadvertido para la gran mayoría. Ya todo ha terminado, se ha celebrado el sufrimiento, se ha celebrado la pasión, se ven películas que exaltan la pasión de Jesús y todo eso está bien. Pero no está bien que el día de resurrección pase tan desapercibido para la gran mayoría de personas. Pero lo cierto es que este día llega y todas aquellas gentes que celebraron con tanta dedicación y cuidado la pasión de Cristo no se entienden de la resurrección. La consecuencia más peligrosa de esto es que la historia les queda incompleta. Y se quedan con la figura del Cristo sufriente, se quedan con la figura del Cristo crucificado, se quedan con la figura del Cristo muerto. Lo lamentable de esto es que no llegan a ver al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. No llegan a ver al Cristo resucitado, que es el que realmente puede transformar sus vidas. Se quedan con aquella imagen derrotista, con aquella imagen humillada, con aquella imagen dolorosa, con aquella imagen llena de sangre, de azotes, de corona de espinas, de dolor y de pena, de humillación y de vergüenza, y no llegan a ver al glorioso Cristo que resucita vencedor de la muerte. Ese es el gran riesgo de este tipo de celebración tradicional. Porque al no darse cuenta de la trascendencia de la resurrección, no llegan a darse cuenta de los grandes propósitos que Dios quiso cumplir con la resurrección de Jesús. ¿Para qué resucitó el Señor?
¿Qué quería el Señor que entendiéramos a través de su resurrección? De entre las muchas cosas que el Señor quiso que entendiéramos, nosotros vamos a mencionar 3. El Señor resucitó en primer lugar para anunciarnos que la muerte no reina más. Antes de la resurrección de Jesús, hermanos, durante todo el Antiguo Testamento y hasta la muerte y resurrección de Cristo, morir era el evento más temible que podía existir para el ser humano. El hombre antiguo testamentario miraba la muerte como un evento final, ante el cual nadie tenía esperanza. ¿Y por qué no tenían esperanza? Porque Dios les había dado la ley y todos sabían que no la habían cumplido. El gran temor, el gran terror, la gran aflicción de la persona al enfrentar la muerte es que iban a enfrentarse con aquel Dios que pedía cuentas de sus vidas y le iban a tener que decir que no habían sabido cumplir la ley. Era difícil, por lo tanto, enfrentarse al evento de la muerte. La gente pensaba, ¿qué voy a hacer cuando me presente delante de Jehová y le tenga que decir que no supe cumplir la ley? Que no pude cumplir la ley, que la quebranté continuamente, que nunca estuve en condiciones de cumplir la ley que Dios había mandado. Eso provocaba que la muerte fuera un evento angustioso, que la muerte fuera un evento ante el cual el ser humano no tenía esperanza. El ser humano vería la muerte como algo aflictivo, ante lo cual no tenía ninguna posibilidad de salir avante. Por esto, hermanos, es que la resurrección quería el Señor que su pueblo entendiera que a partir de aquel momento en el cual Él había vencido la muerte, todo el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, va a vivir. El Señor quería que el mundo entendiera que ahora la muerte ya no se iba a enfrentar sin esperanza, sino todo lo contrario. Ahora el hombre miraba la muerte como un evento que sin duda no es agradable, pero ya no lo miraba sin esperanza, ya no lo miraba como algo final que lo iba a derrotar de una vez y para siempre. Nosotros, hermanos, necesitamos conocer esa verdad, porque aunque lo neguemos, muchas veces la muerte física viene a nosotros o la vemos como un evento final. Y mucha gente se ha encargado de andar esparciendo la idea de que después de la muerte no hay nada. Y cuando estas ideas triunfan, el mundo las acepta con gusto. Las acepta con gusto y se queda con la idea de que es mejor vivir, disfrutar de la vida, porque después de morir ya no hay nada. Después de morir ya no hay vida, después de morir se acaba todo. Es una idea, hermanos, que circula en el mundo de hoy y que las multitudes aceptan gustosas. Cuando la gente, hermanos, acepta este tipo de ideas, vive la vida entregada a toda clase de desenfreno, a toda clase de vida desordenada, pensando que al fin y al cabo vida solo hay una, hay que vivirla porque después de esto ya no queda nada. Hay quienes van por la vida afirmando, hay que vivir porque lo bailado no nos lo quita nadie. Es decir, se enfrentan a la vida, hermanos, como diciendo, disfrutemos porque es lo único que nos vamos a llevar. Lo confiesan con sus labios, pero la gente no se da cuenta de algo, hermanos. Cuando alguien piensa así, cuando alguien se expresa así de la vida y la muerte, está diciendo que no tiene esperanza después de morir. No se dan cuenta que lo que en realidad están afirmando cuando dicen lo bailado no nos lo quita nadie, lo que en realidad están diciendo es, después de morir, quién sabe qué vaya a pasar. No tenemos esperanza segura, no tenemos nosotros algo que nos diga que podemos tener vida después de la muerte. No tenemos nada que nos asegure qué va a pasar después de la muerte. Con actitudes así, el hombre, hermanos, se está entregando a la esclavitud de la muerte, se está entregando al terror de la muerte,
se está entregando a mirar la muerte como un acto ante el cual él no tiene esperanza. Pero Cristo Jesús no miraba estas cosas así. Él resucitó. Y al resucitar se levantó vencedor de la muerte, preguntando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Con lo cual quería decir él: yo he vencido a la muerte para que ustedes también tengan victoria. Esto nos está diciendo a nosotros, hermanos, que si creemos en Cristo Jesús, tenemos esperanza de una vida eterna en la gloria de Jesucristo por el amor y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Y por lo tanto, aunque ese momento sigue siendo algo que nadie desea y algo que nadie mira con agrado, al menos nosotros, los que creemos en Cristo, enfrentamos ese evento, pero con esperanza. No puede haber cosa más terrible en esta vida que enfrentar la muerte sin esperanza, que declarar que todo lo que me llevo es lo bailado, lo bebido, lo cantado, lo disfrutado y nada más. No hay cosa más terrible que enfrentar ese evento sin tener una esperanza de vida. Pero porque nuestro Cristo resucitó, porque la tumba está vacía, el Señor nos ha dicho: yo voy a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, no os lo diría. Pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Crean en mí y tengan esperanza, porque tendrán vida después de la muerte. Porque el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esta es una de las grandes esperanzas de la resurrección. En segundo lugar, el Señor resucitó para llamar a la vida a nuestros sueños. Israel, hermanos, tenía grandes sueños de libertad, de dignidad, de justicia. Recuerden que Israel estaba sometido por muchos enemigos antes de que Jesús resucitara. Y cuando Jesús apareció en esta tierra, el pueblo de Israel se formó grandes esperanzas en el Mesías. Pensó que el Mesías había llegado y que ellos iban a ser finalmente una nación libre, una nación digna, una nación que pudiera vivir su vida con dignidad. Sin embargo, la muerte arrasó con todos sus sueños. Nosotros leemos en las Escrituras cómo hombres y mujeres declaran con sus propios labios la frustración una vez que Jesús fue crucificado. ¿Se acuerdan de los discípulos camino a Emaús? Jesús se pone junto a ellos y ni siquiera lo reconocen. Y le dicen: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha acontecido? Mataron al Mesías y la esperanza de Israel ha sido derrotada. Con esas palabras estaban diciendo: todo ha terminado, todo se acabó, porque Jesús fue crucificado. Esto nos indica a nosotros, hermanos, que la fe de ellos había sido arrasada. Ninguno de ellos dijo: pero Él va a resucitar. Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Ninguno de ellos afirmó eso. Lo que sí afirmaron es: está muerto y todo ha terminado. Y las mujeres, como hemos leído en este versículo 1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas mujeres se levantaron temprano ese día, fíjense bien, pero no para decir: vamos a ver que ha resucitado. No, se levantaron temprano para terminar de limpiarlo, para terminar de amortajarlo y sepultarlo definitivamente. El día de reposo no les había permitido a ellos. El Señor murió aproximadamente a las 4 de la tarde y el día de reposo comenzaba a las 6 de la tarde. En el día de reposo nadie podía estar trabajando, nadie podía estar haciendo nada, absolutamente nada. Esa era la tradición del día de reposo en el judaísmo. Por lo tanto, el cuerpo de Jesús, tan dañado por el sufrimiento que le habían infringido,
lleno de heridas, inflamado por la deshidratación y el sol del día. En fin, necesitaba mucho que hacerle antes de sepultarlo, pero no se pudo hacer. Entonces ellas se levantan temprano, se preparan con las especias que acostumbraban a usar y dicen: vamos, preparémoslo y ahora sí lo vamos a sepultar como Dios manda. Esto quiere decir, hermanos, que ninguna de ellas esperaba verle resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Sus esperanzas, sus sueños, sus anhelos, sus metas se habían muerto junto con Jesús. Ellos las habían sepultado por incredulidad. Ellos las habían sepultado porque no creyeron en la resurrección de Jesús, porque no creyeron en lo que el Señor les había prometido, que iba a resucitar al tercer día. En consecuencia, sepultaron todos sus sueños y anhelos y los dieron por muertos. Se encontraban ellos entonces en una situación muy triste, muy dolorosa, muy frustrante, totalmente derrotados. Pero el Señor resucitó, hermanos, para que nosotros recuperáramos nuestros sueños. Muchos de nosotros hemos sepultado nuestros grandes sueños en la vida. Las circunstancias de la vida los han crucificado y estamos todos listos para darle final sepultura, o quizá los hayamos sepultado ya hace mucho tiempo. Igual que aquellas mujeres, hemos sepultado nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Igual que aquellas mujeres, las mujeres que llegaron a la tumba, ustedes lo leyeron, se preguntaban: ¿quién removerá la piedra? En aquellos días se acostumbraba que los sepulcros se sellaban con unas piedras enormes, que no era nada fácil moverlo. Seguramente necesitaban de ciertas palancas y ciertas herramientas para poder mover una de esas piedras que eran muy grandes. Las mujeres lógicamente se preguntan: ¿y quién moverá la piedra para poder darle final sepultura al maestro? Pero cuando llegaron, la piedra había sido removida. El Señor mismo la había quitado para que todos supieran que Él había resucitado. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros, hermanos? Que a veces, por incredulidad, nosotros hemos sepultado nuestros sueños. Nosotros hemos hecho rodar una piedra más grande que la piedra de aquellas tumbas de aquel tiempo, la piedra de la incredulidad. Y por incredulidad hemos declarado que ya aquellas cosas que anhelábamos, aquellas cosas que rogábamos a Dios, ya no se pueden dar. Las sepultamos y las abandonamos. Hemos llegado a creer que ya no vamos a recuperar esos sueños, esas metas, esas cosas que queremos lograr. Pero el Señor resucitó para decirnos: yo he removido la piedra. Reclama tú tus bendiciones porque yo las gané para ti en la cruz del Calvario. El Señor nos está diciendo en el día de la resurrección: yo ya he removido la piedra. Lo que te falta es creer en mi nombre. Y si crees en mí, entonces reclama a tu hijo que está en rebeldía. Reclama al familiar inconverso que está desorientado. Reclama la justicia de Dios para tu causa ante tus enemigos. Reclama todas esas bendiciones, esos sueños, esos anhelos que has tenido en tu vida y que en algún momento abandonaste. El Señor resucitado te está diciendo en esta mañana: si pude vencer a la muerte, puedo vencer a cualquiera de tus enemigos. Lo que falta es que remuevas la piedra que hay en tu corazón y creas que yo resucité para traerte vida y vida en abundancia, y reclames tus sueños y reclames tus metas y reclames tus bendiciones, porque Cristo pagó el precio por ellas con la sangre. Él la pagó con su sangre para que tú las puedas reclamar, para que tú las puedas hacer tuyas,
para que tú te puedas posesionar de ellas y reclamarlas en el nombre del Cristo resucitado. Y finalmente, hermanos, en tercer lugar, el Señor resucitó para perdonar a todo aquel que se arrepiente. Ustedes leyeron junto conmigo en ese pasaje que el ángel que estaba en la tumba cuando las mujeres entraron les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Y en el verso 7 dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros. Tiene que llamarles la atención a ustedes, hermanos, ese y a Pedro. ¿Por qué solo a Pedro menciona por nombre? Los discípulos de Jesús eran muchos, pero habían 12, digamos, que eran los principales. Pero el ángel solo les dice: díganle a los discípulos. Y a Pedro no dice: díganle y a Pedro y a Juan y a Jacobo. Dice solamente: díganle a los discípulos y a Pedro de manera particular. Y nosotros tenemos que pensar: ¿por qué solo a Pedro se dirige por nombre? ¿Por qué de los 12 solo mencionó a Pedro? ¿Acaso sería porque Pedro fue el más valiente de los discípulos? El que defendió al Señor cuando lo iban a arrestar y le arrancó la oreja al que lo iba a arrestar. ¿Será porque Pedro era el más valiente? ¿Porque era el más bueno? ¿Porque era el que había dado mayor testimonio del Señor? ¿Será porque Pedro era el mejor de los discípulos, el más bueno, el más puro, el más justo, el más santo? ¿Por qué dice solamente y a Pedro? Dice solamente y a Pedro porque nadie estaba en una condición de mayor desgracia y de mayor miseria que Pedro. ¿Y por qué Pedro estaba en una condición de mayor desgracia y de mayor miseria? Porque había negado al Señor en 3 ocasiones. Había negado al Señor de la manera más cobarde. Ustedes recuerdan ese pasaje. Él sigue de lejos al Señor hasta el palacio de Herodes. Y ahí una mujer le dice: tú andabas con el maestro. Y él dice: ni lo conozco. En la segunda vez dice: no, no lo conozco. Y en la tercera vez la mujer le dice: ¿cómo no? Tú andabas con él y hasta hablas como ellos. Y terminó maldiciendo, dice, como todos los demás. Terminó hablando igual que los demás. Terminó hablando las mismas condenas y burlas que hacían de Jesús como todos los demás. Nadie se encontraba en una condición tan miserable como Pedro. Yo creo que los otros 11 hasta se sentían buenos a la par de Pedro. Y decían: gracias, Señor, porque no somos como este cobarde. Porque una mujer le dijo: andas con ellos, y él dijo: ni lo conozco. Y yo siempre insisto en eso. Se lo dijo una mujer de aquel tiempo. Porque en aquel tiempo la mujer era sumisa. La mujer vivía para el hombre. La mujer no tenía otra razón para existir sino hacer feliz al hombre. El mundo era bello. Y una mujer de aquel tiempo le dice: tú andabas con él, y lo pone a temblar. Si hubiera sido una mujer de este tiempo, lo entiendo. Pero en aquel tiempo no. Quiere decir, hermanos, que aquel hombre cayó de la forma más cobarde, de la forma más vergonzosa. Nadie se encontraba en una condición tan terrible como Pedro. Y por eso el ángel le dice: díganle a los discípulos y a Pedro. Este y a Pedro, hermanos, era un mensaje que le supo a miel a Pedro cuando lo escuchó. Porque él entendió que el Señor le estaba dando la oportunidad de arrepentirse y de pedirle perdón por su pecado. Debe haber sido el mensaje más grande
que alguien haya escuchado en el día de la resurrección. Para Pedro particularmente, aquellas palabras fueron gloriosas. ¿Y qué significan para nosotros hoy esas palabras? Exactamente lo mismo. Significa que hayamos nosotros fallado, hayamos nosotros tropezado en nuestro camino, hayamos nosotros caído estrepitosamente en nuestro caminar. El Cristo resucitado nos está esperando para perdonarnos si nos arrepentimos. El resucitado, hermanos, no resucitó para traer un juicio destructor sobre el pecador. El resucitado ha resucitado para traer misericordia al pecador que se arrepiente. Por lo tanto, el resucitado, el Señor de la vida, está a la espera de que todo aquel que ha fallado, todo aquel que ha caído, todo aquel que ha tropezado en el camino, venga el resucitado, arrepentido y le pida perdón, y el Señor le perdonará y le llenará de la vida abundante que ganó para usted en la cruz del Calvario. El Señor resucitó para perdonar a todo aquel que se arrepiente. Y el perdón de Cristo es tan perfecto, el perdón del crucificado es tan perfecto, que dice la Escritura que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Nunca más tendrá memoria de lo que nosotros fuimos, porque el perdón del resucitado es perfecto. Porque el perdón del resucitado es completo. Porque el perdón del resucitado significa que nos va a amar por siempre y para siempre. Una cosa nada más tiene que suceder, y es que el pecador venga al resucitado y reconozca su falta, y reconozca su pecado. Y Él está listo para perdonarlo. Para eso venció a la muerte, para poder ofrecerle una vida abundante hoy y una vida eterna después de la muerte a todo aquel que crea, a todo aquel que se arrepienta, a todo aquel que le entregue su vida como su Señor y Salvador, y Él le dará una vida abundante, una vida nueva, algo que nosotros no podemos conocer de otra manera, sino viniendo aquel Cristo que resucitó al tercer día. Podemos concluir entonces, hermanos, que la resurrección del Señor no es solo una fecha religiosa, es un evento liberador que Cristo ofrece a todo aquel que cree. No esperemos más, entreguémonos al resucitado, vengamos a Él, y Él, hermanos, nos dará esa vida abundante que todos anhelamos. Esa vida nueva que todos deseamos, esa vida diferente, llena de esperanza, llena de confianza, llena de fe, que solo se puede vivir en Cristo Jesús. Vamos a orar.